Gabon guztioi eta Eusko Ikaskuntzaren mai inguru berri batian zaudete, hemen, zuen irratian, Radio Vitorian. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia, en una jornada desde luego especial, porque estamos en vísperas de Nochebuena. Eta Gabonak hementxe daudenez, Gaboni buruz hitz egingo dugu. Como estamos en Navidades, vamos a hablar de Navidades en Álava. Y lo vamos a hacer con tres amigos. Al otro lado del teléfono, Félix Muguruza, que es director de la revista Aunia. Félix, Gabón. Vaya, Gabón. También aquí en... codirector, porque somos dos. Sois dos. El otro es... Juanjo Hidalgo. Juanjo Hidalgo. Sí. Y aquí decía, en los estudios de Radio Vitoria, Monse Ocio, socia de Eusko Ikaskuntza y del Seminario Alavés de Etnografía. Monse, Gabón. Gabón. Y Isidro Sáenz Durturi, un habitual de las tertulias de Radio Vitoria de Eusko Ikaskuntza de Sociedad de Estudios Vascos, socio de Eusko Ikaskuntza y del Seminario Alavés de Etnografía. Isidro, Gabón, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Félix, vamos a comenzar contigo porque tienes tus quehaceres. Lo primero, felicidades por la revista Aunia, porque es de una calidad impresionante. No sé de dónde sacáis la tela, pero la revista, su trabajo, ahí está. Pues muchas gracias. ¿De dónde sale la tela? La tela, yo creo que del trabajo, eso mismo que has dicho, y que curiosamente además, y en contra de lo que la gente pueda pensar, somos una asociación de 2 miembros solamente, el que he comentado Juanjo Hidalgo y yo, y es que encima no pedimos ni siquiera subvenciones, solamente lo hacemos a través de publicidad para aquella gente que le interesa aparecer, y luego pues con los lectores, que son bastante fieles, vamos, la verdad. ¿Cuántos ejemplares vendéis? Pues pasamos ligeramente el número de 4.000 ejemplares. Se publican 4.300 y pico, 4.400, pero sobre 4.000 se venden. 4.000 y un poco más, vamos. 4.000 que pagan religiosamente. Sí, y de ellos 1.000 y algo son suscriptores, y que contrariamente a lo que la gente piensa, siempre se identifica pues como la revista de Ayala o de aquí. Curiosamente, pues en todo el estado y en el extranjero mismo, pues tenemos un montón de suscriptores. Como curiosidad, por ejemplo, diremos que el último suscriptor, se hizo antes de ayer, es un ucraniano que reside en Francia, por ejemplo, y lo anterior es una especie de universidad, por lo que entendimos, de Alemania. Son cosas curiosas, ¿no? Anécdotas que incluso a nosotros mismos nos sorprende bastante, pero que bueno, pues como se está tomando un poco como referente de lo que es la historia, etnografía, así pues vasca, pues la verdad es que todas las universidades de por ahí y del Estado, por supuesto, están suscritas porque son artículos de divulgación, pero también con un peso suficiente como para que se citen en tesis doctorales, es decir, entonces pues es una cosa que a todo el mundo le interesa tenerlo. ¿Y cómo le puede interesar a un ucraniano que reside en Francia? Eso es lo que quisiera yo saber también. Sergei no sé qué, pues que le interesaban ese tipo de temas, pues probablemente para tener referencias, como suele haber intercambios también de publicaciones de la universidad, por ejemplo, que se hagan en Rumanía, ¿no? La gente que está interesada en ese tipo de cosas sí que lo adquiere, porque para hacer unión entre las costumbres, por ejemplo, pues un poco unida a lo que vamos a hablar hoy, nos falta a veces la visión esa un poco general, ¿no? Estamos limitados a lo que tenemos en nuestra zona, en Euskal Herria, no sé qué, pero nos falta la visión, por ejemplo, si esto que vamos a contar hoy, si se hace en Polonia, si se hace en Alemania, o si se hace en Holanda, ¿no? Y precisamente imagino que esa gente que compra así la revista, que no parece que tenga nada que ver con el País Vasco, pues es para ese tipo de cosas, me imagino. Si habla algo de castellano, tendrá alguien que se lo pueda traducir, y entonces pues los querrán tener como referencia para sus investigaciones, me imagino. Te pongo un ejemplo y con él arrancamos, de cara a hablar de las Navidades en Álava y de las Navidades en Ayala. De las costumbres que uno ha recibido en su casa, puede ser diferente mi Navidad, no lo sé, pero respecto a la de Isidro, o respecto a la de Monse, o respecto a la tuya, en que en mi casa me han enseñado que en Año Viejo, en Noche Vieja, se hace el R+R, que se quema pues lo viejo, se quema un muñeco, y con ello, pues la verdad, ya nos explicaréis qué hacemos los alaveses de una zona en concreto de la llanada, una cosa tan rara como ponerse a gritar y quemar lo viejo en Nochevieja. Es, digamos, lo que puede ser diferente respecto a las Navidades de otros puntos de Álava. En mi caso, en tu caso, en Ayala, ¿cuál es la diferencia respecto a otros puntos? Pues ese tipo de cosas aquí no se hacen y probablemente se han hecho. Y el problema que tenemos es que en cada casa yo creo que existen unas pequeñas costumbres, y tenemos un poco el defecto siempre de dar una visión general de todo como si todo viniese a la misma época, ¿no? Son unas tradiciones del siglo pasado no sé qué, y han llegado algunas pocas, cuando realmente suelen ser tradiciones diferentes, ¿no? Algunas que nos parece que son desde tiempo inmemorial, ¿no? Como suele decirse, pues resulta que tienen un siglo o siglo y medio de existencia, ¿no? Pues por ejemplo los regalos de los Reyes Magos, y aquí eso sería indiscutible
plantear que eso, bueno, es lo más tradicional del mundo. Y luego hay otras que probablemente vengan desde la época de la romanización, con sus diversas adecuaciones en las diferentes épocas, pues como eso que estás diciendo tú, de la quema de pasar al otro año, ¿no? Un poco cuando se entran en la época del dios Janus, que da el nombre luego de enero y que tiene dos caras, ¿no? El que mira hacia atrás y la cara que mira hacia adelante, ¿no? Un poco con el pasado. Y luego tenemos pues hasta el consumo de dulces esa noche, ¿no? Que ahora se hace con el turrón, pero también nos viene de la romanización, porque era costumbre ese día, cuando se daba ese cambio de estación en ese calendario romano, pues era costumbre pues dar a los invitados que venían a casa pues dátiles con miel o higos con miel, lo más dulce posible, pues para olvidar las amarguras del año que había pasado, ¿no? Esas son cosas que luego han llegado hasta nosotros y, como decimos, pues las metemos todas en el mismo saco, pero son bastante diferentes entre sí. Uh-huh. Aquí hay una cosa, por ejemplo, muy curiosa. Bueno, no creo que difiera mucho lo que se hace en las navidades de aquí de cualquier otro pueblo, pero sí que hay una cosa que no sé, y me gustaría igual también pues que lo comentas otros contertulios, porque no lo he recogido en ninguna parte más, y es una costumbre que hay. Sabemos que una cosa intrínseca de las navidades es el hacerse regalos mutuos, ¿no? Una especie de deseo de buena voluntad a través del regalo. Y es el día de Nochevieja, los chicos, es una costumbre que ha desaparecido, pero bueno, mis padres, por ejemplo, lo recuerdan y lo han hecho. Los chicos tenían que dar a las chicas pues una pequeña golosina, algunas monedas, un pequeño regalo, no tener un detalle. Y luego eran las chicas el día de Reyes las que devolvían ese regalo haciendo otra cosa similar. Y era una especie de intercambio y una manera de, pues en un mundo totalmente rural, aquí, a pesar de que ahora sea ya más industrial, yo digo, en un mundo rural, pues una especie de primera comunicación o de acercamiento para hacer luego las posibles parejas y demás, ¿no? Te hacían un pequeño regalo y tenías que buscar una chica a la que te tenías que entregar tu presente, siempre muy humilde, pero un pequeño presente, y luego sí... ¿Una o 200 chicas? ¿Podía ser 200 chicas? Sí, me imagino que esa sería la técnica, ¿no? Igual que ahora, que es el sistema de echar la red, cuanto mayor posible, para ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y luego si la chica te lo devolvía a ti también, el día de Reyes, que cuando les tocaba a ellas... Había rollo entonces. Hombre, había una pequeña comunicación o un interés mutuo, ¿no? Entonces ya se podía emprender una relación, o sea, podía empezar a plantear de otra manera. Esa es una de las costumbres así más normales. Luego, pues, otra, por supuesto, lo de el trozo de pan ese que se cortaba y que se guardaba, que se hace en todas las partes, yo creo, y no solamente en Euskal Herria, sino que se hace en todos los lados, y que adquiere un carácter mágico, ¿no? Sabemos que el pan además tiene una simbología especial, pues por eso es un alimento de los sagrados que aparece en la Biblia. Se corta y ese pan se guardaba durante todo el año en un cajón y no se encanecía, ¿no? Me imagino que no tendrá ninguna cosa así especial, pero eso se sigue haciendo todavía en algunos caseríos. No se encanecía y luego tenía un valor un poco especial, pues cuando había tormenta parece que era como un talismán antes de esa tormenta, o incluso en Seanur y aquel lado, pues sabemos que cuando crecía el río mucho, pues se echaba un trozo de ese pan como diciendo, ostras, pues a ver si te aplacas un poco. Y era una especie de talismán, que también había otro objeto que lo hacía y que ya en Llodio no se utiliza. Es lo del famoso tronco ese que se quema y que en el día de Nochebuena, que es una especie se enlaza un poco con el ritual ese de Suberri, ¿no? Del Renacimiento. Uh-huh. Un poco aprovechado pues con el nacimiento de Cristo, y que luego se suele dar en Semana Santa también. En algunos sitios es que el fuego de caserío no se apagaba durante todo el año, ¿no? Y con los rescoldos se encendía el día siguiente, y sin embargo había 2 días en el que se prendía de nuevo, ¿no? Se quitaba todo y se prendía de nuevo. Uno era el de Navidad, que con ese tronco especialmente elegido se iniciaba y adquiría pues una especie de carácter mágico ese tronco, que luego servía para hacer pasar por encima de ello al ganado y demás para bendecirlo. Y otro, el de Nochevieja, ¿no? Semana Santa, con la resurrección de Cristo. Y ese tronco, pues ya prácticamente creo que no lo hace nadie, pero todavía es conocido en algunos caseríos lo de quemar el tronco, y que tenía un carácter mágico contra las tormentas o todo tipo de mal, me imagino, ¿no? Uh-huh. Desde luego que muchas tradiciones, Félix, decías, los reyes de hace 150 años, más o menos, lo de regalarse en reyes. Sí, eso es, lo de los reyes, bueno, ya sabemos que tiene un proceso muy largo, que al principio eran magos, luego se dice que eran reyes magos, que venían de Oriente, luego ya está lo de Melchor, Gaspar y Baltasar, y luego uno de ellos se convierte en un rey negro porque se quería indicar, eso es en el 16 me parece, que la Iglesia dominaba sobre todo el mundo, de que todo el mundo se puso a los pies de Dios, y uno de ellos, uno de los continentes conocidos, América todavía no se tenía como continente, pues uno de ellos era África, ¿no? Por eso hizo la Iglesia que se convirtiese en un rey negro, un poco por unos planteamientos estratégicos, políticos casi de la Iglesia. Para los reyes políticamente correctos para la época. Eso es, para indicar así
y existían, pero bueno, el asunto de los reyes es bastante nuevo, lo de los regalos, que aquí es incuestionable, ¿no? Ahora falta un chino. Eso es. Los indios, falta América. Realmente uno de ellos representa Asia, ¿eh? Uno de los reyes magos, no sé cuál de ellos es, pero representa Asia, lo que pasa es que no tiene las características estas, así los ojos rasgados y demás. Así que, si uno rasca un poco en el pasado, porque no estamos hablando de hace ni 3 millones de años ni nada de esto, sino hace pues unas décadas, rasca un poco en su familia, en sus aitites, en sus abuelos, en sus tatarabuelos, y se puede encontrar, pues yendo 150 años atrás, que ni Olenchero ni Reyes Magos, sino que lo que era en cuanto a regalos tradición en la zona de Ayala era lo que has dicho del chico a la chica y la chica al chico para Reyes, que tampoco sabemos de cuándo consta, tampoco, porque eso es otra cosa, claro. Aquí hemos visto que ha llegado a nuestros días, pero igual es una tradición bastante moderna también. Pues un poco similar, eso es yo creo que es aquí se le llama este intercambio de regalos además el aguilando, que es el origen etimológicamente es mucho más correcto que la forma aguinaldo, que conocemos ahora, que es una metátesis de aguilando, además, que tiene que ver con la moneda de el águila, que había una moneda que tenía un dibujo de un águila o algo así. Eso es una explicación lingüística. Y eso del regalo mutuo, o del ir pidiendo por las casas, yo creo que sí que es el origen más primitivo de la Navidad, por lo menos o será medieval o barroco, ¿no? Que es cuando surgen todas, o cuando se acrecientan este tipo de costumbres. Y es por eso, por ejemplo, se va pidiendo por las casas, ¿no? Es una costumbre que hay y probablemente por eso es por lo que se pide, como se hace en la víspera de Santa Águeda y en otras situaciones, se coge una persona como el Olenchero, por ejemplo, que está más localizado en la zona de Lesaca y Oyarzún, una persona muy gorda, que come mucho, hay tripandía, ¿no? Dicen hay urde tripandía, que necesita comer mucho, precisamente como ellos, los chavalillos, no portan el Olenchero, pues fíjate lo que come este, pues tienes que darnos lo más posible, darnos unas longanizas buenas, no nos des 4 cosas, porque necesitamos. Se comenta que no, que el personaje del Olenchero, por ejemplo, se pone tan tragón, tan glotón, precisamente para eso, ¿no? Para que se hagan más entrega de ese tipo de cosas. Ya ves, y ahora con PlayStation. Eso es. Ahora ya lo hemos relacionado con los juguetes y demás, pero probablemente eso, yo creo que es el Onencharo, que cita más López Bizasti, que es el primero que lo cita más. Época, por lo de Aro, te digo. Olencharo por lo de Aro, época. Eso es. Pero sobre eso hay discusiones, que hay grandes firmas, e incluso la Academia de la Lengua todavía no tiene nada claro si es Olenchero o es Olencharo, ¿no? Porque las dos formas, dependen en qué zonas, se conocen, y Onencharo es la primera que se documenta, como digo, por López Bizasti, que es este historiador de Lezo, si no me equivoco, que lo documenta en el siglo XVI, y que es, bueno, pues aquí, por ejemplo, en Orozco hay una palabra también que recogió Azcue en su famoso diccionario del 905, que es Egunsaro, que es el día del convite. Aquí, pues eso, dentro de estas Navidades también el día del convite, que no sabemos, no especifica nada más, ni se sabe en Orozco tampoco, Egunsaro, ¿no? Pues también se relaciona un poco con Eguberri, que podría ser. Por cierto, que la forma de... Vamos a hablar otra cosa de las costumbres ya, por el tema lingüístico, que es lo que a mí más me toca. La costumbre esa de felicitar con un sorionak, eso es totalmente nuevo, totalmente... ¿Eguberrión es correcto? Eguberrión es lo correcto, eso te iba a decir, la forma más... Como dijo Enrique... Sí, porque sorionak para el día del cumpleaños. Eso es, y tampoco, como forma de felicitación no se ha utilizado. Como dijo Enrique Kenner, el catedrático y miembro de Caltendía, dijo, una idiota tormenta de sorionak por todas partes. Comentó, ¿no? Cuando ha sido Guberrión hasta hace 4 días y se ha hecho una traducción, por ejemplo, del Felicidades, ese es el castellano, y ahora aparece Sorionak, tenemos pues hasta en la sopa, ¿no? Mientras pero no sea Happy Christmas y esas cosas, o Merry Christmas. Pero ya, de cierta manera, se ha convertido también en tradición, ¿no? Que es lo que comentábamos, que la tradición, cuando se hacen 2 veces y una tercera y una cuarta, pues ya es tradición, ¿no? ¿Quién dice, por ejemplo, que la zona de Ayala, los Lencheros, ya no sea tradición? Cuando tiene 30 años y está absolutamente regado ya. Sí que es una tradición que, como todas ellas, han tenido un origen también. Somos muy tendentes además a eternizar ese tipo de cosas, ¿no? A perderlas en la memoria histórica, en la oscuridad de los tiempos, siempre decimos, y normalmente son esos rituales que muchos de los que nos atañen a nuestra cultura, pues son barrocos, así que tampoco tienen tantos, igual tienen 200 años, 300, muchos de ellos. A mí de lo más ridículo que he visto sobre este tema de Reyes y Olenchero es cuando algún periodista le pregunta a los Reyes, ¿se lleva bien usted con el Olenchero? O cuando le preguntan al Olenchero a ver si se lleva bien a los reyes, con los reyes, como pensando que los reyes son de una ideología y el Olenchero es de otra,
o si uno es socialista y el otro del Partido Popular. Es que la verdad es una cosa ridícula, ridícula. Porque mi mamá, por ejemplo, pues, ¿qué otra cosa que Reyes? Pues, si lo has dicho tú, hace 30 años, efectivamente, el olenchero en Álava, en general. Y en casa de la mamá, pues, si eran euskaldunes todos, ¿qué tenían en Reyes? Pues Reyes, porque no conocían el olenchero. Lo has dicho, en la zona de Lesaca, sí. Y claro, luego va un periodista en el siglo XXI y le pregunta al olenchero a ver si se lleva bien con los Reyes. Ya, pero a nadie se le ocurre comentar eso con Papá Noel, por ejemplo, que se ha metido, como cuando apareció lo del olenchero fue muy criticado, ¿no? Pues como que hacía la competencia a los Reyes, y sin embargo Papá Noel les está justificado para los que no son pro olenchero, pues por ellos sabrán qué motivos tienen. Pues hagamos plataformas Noel, en este país. Papá Noel, que es mucho más moderno y mucho más exógeno y todo, no tienen problema para admitirlo, ¿no? O incluso pues que no tiene tradición, no sé qué, pues hombre, comer las uvas a las 12 campanadas tampoco tiene tradición, porque eso surge en el 1909, por ejemplo, y sin embargo, ¿quién se libra ahora de comer las uvas? Que por cierto yo lo paso súper mal, porque me dan un ataque de risa y yo creo que algún año de estos pues me ahogaré. Sí, pero si no te las comes ya empiezas a pensar, si no las como, ¿qué va a pasar de mí el próximo año? Seguro me pasa algo malo, así que todos al final, desde el niño hasta la mamá, todos con las uvas. Se critican unas incorporaciones nuevas, como es lo del lenchero, así que en nuestra comarca sí que es una incorporación nueva, pero que probablemente ha existido algo similar tiempos atrás. Que se critique eso, por ejemplo, y que no se critique el comer turrón o el beber cava o cosas de estas, ¿no? Porque ¿de cuándo es el turrón? ¿Cuándo es por estos lares? ¿Cuándo llega desde, me imagino, de la zona de Alicante, seguro? Sí, que llegó. Sí, el primero que se documenta es en Gijón, además, porque hubo una pequeña disputa, además, que una zona de Italia decía que el turrón era originario de allí, pero al final la documentación encontraron una más antigua en Gijona, que ya se hace referencia al turrón. Y aquí, de todas formas, eso también es bastante nuevo y aparece a partir del 20, ¿eh? Mira, en Ayala no sé, pero quien te habla, estando el chocolate como está en Vitoria de bueno en las pastelerías, que traigan el chocolate y que dejen el mazapán, ¿eh? No sé ahí en Ayala lo que hacéis, pero yo por lo menos chocolate que no mazapán. ¿Tú? Aquí fue a partir después incluso de la guerra civil, cuando se incorpora lo del turrón. Y antes había una cosa... Bueno, y el duro era tremendo. Jalea, que es una especie de membrillo que ya no sabemos lo que es. Me parece que se llama jalea, que es un dulce, pues ya digo, tipo membrillo así que se comía. Porque esas fechas además son para comer dulce y demás. Y luego otra cosa, mira, que sí que se respeta en Ayala, como igual si quieres para acabar con lo de las comidas, es siempre se ha dado prioridad hasta hace poco en la alimentación a las verduras, ¿no? Porque siempre en la víspera de una celebración así muy fuerte había que hacerla con verduras. Pues se comía mucho lo de la berza, se comía la compota y se sigue comiendo, la hinchao salsa, las castañas, y luego pues es una costumbre medieval, ¿no? Que no se podía comer carne en esas épocas y luego ya se fue aflojando poco a poco y se hizo una interrelación entre eso, ¿no? Porque ya con la berza se incorporaban la carne de cerdo, que normalmente estaba recién matado, y ante todo y sobre todo, y especialmente en las familias un poco fuertes, caseríos fuertes, el capón, que es un animal que se cría única y específicamente para Nochevieja prácticamente, ¿no? Que se ha utilizado aquí en los caseríos de Llodio, muchos de ellos son arrendados, la gran mayoría, y se ha utilizado siempre como moneda de pago, ¿no? El día de San Tomás, de Santo Tomás, San Tomás en la tradición vasca, pues siempre se ha hecho el pago de la renta del caserío con unas monedas y el capón o 2 capones que correspondiesen, ¿no? Es algo también muy ligado a la Navidad y en esta zona especialmente. Y ha habido bastante tradición de la cría de capones. Una noche nos pusimos tradicionalistas en casa, preparamos una hinchao salsa, bueno, aquello era tremendo, ¿eh? Qué pesada que es la hinchao salsa, pero me imagino que eran otros tiempos. Claro, pero cuando se comía eso una vez al año y había poco para todos también, la verdad es que es fuerte, pero es que ahora es como sucede con el turrón, ¿no? Que en Navidades pues, que no te gusta mucho, pero si guardas esta tableta de turrón y la llevas un día al monte, que vas una mañana por ahí, subes a una cumbre andando y solamente llevas el turrón, pues es de los manjares más ricos y más efectivos para dar un paseo como alimento energético que existe, ¿no? Bueno, Félix, cuando estamos atiborrados por eso, sobra todo. Te vamos a dejar que tienes que seguir trabajando. Pues muy bien. Félix Muguruza, si no han visto la revista Aunia, por lo menos le tienen que echar un vistazo. Si van a Ayala, se la van a encontrar en muchos puntos. Le echan un vistazo y ya verán si desde luego les gustan estos temas relacionados con la etnografía y con la historia de nuestro país. Ya verán cómo la pueden adquirir porque es una maravilla. Revista Aunia, Félix Muguruza, eskerrik asko. Pues eskerrik asko y nada, pues que pasemos unas felices fiestas todos y gracias por vuestra invitación. No vamos a decir sorionak. Egu berrión. Egu berrión. Monse Ocio. Bueno, dábamos el ejemplo ese, el burro por delante,
lo de la Repullerre, ¿no? En una zona en concreto donde me ha tocado vivir a mí, ¿no? En tu zona, en la que mejor controlas, ¿cuál es la costumbre navideña que más te puede diferenciar del resto de Álava? Bueno, yo creo que la costumbre más no es la que diferencia tampoco. Yo creo que lo que más hacían era el pedir aguinaldos. Ahora es algo que se ha perdido. Estamos hablando de la zona de Zambrana, Ocio. Sí, Ocio, también Peñacerrada, toda esta zona del Valle del Inglares. El aguinaldo, según cada pueblo, cada localidad, se pedía en un día diferente. Por ejemplo, los de Payuete y Peñacerrada, eso lo pedían el día de los Santos Inocentes. Porque, bueno, yo creo que la finalidad del aguinaldo era hacerlo una merienda, ¿no? Los niños iban pidiendo que nueces, les darían como alguna perra gorda, como se decía en aquellos años, castañas si había, según zonas, por ejemplo, pues Berganzo Castaños pues no había, pero en la zona de Pipaón, por ahí, pues algunos ya pues, se daban avellanas, no, igual la madre que era más, la señora, la vecina que tenía más posibilidades, igual les daba huevos, chorizo y vino igual, bueno, vino no, pero si eran igual los mozos, más mozos, quiero decir, 17, 18 años, igual les daban pues igual alguna botellita de vino. Ahora con la PlayStation. Claro, y eso es una celebración. O sea, en otros pueblos se pedía el Día de Reyes después de misa, por ejemplo en Zambrana, en Ocio, y en otros se pedía el día de Nochebuena, antes de la cena. Iban también por las casas, como puede ser Berganzo. ¿Y en tu zona, en Jueves del Lardero también, en época de carnavales, también, tipo de rondas también? También, los quintos, cuando también hacían esas rondas, eso el día de Santágueda. Sí, o sea, era, bueno, pues era una costumbre que, yo creo que más bien las ganas de juerga, de reunión, ¿no? Es lo que más. Isidro, ¿y en tu zona tú tienes bien controlado Treviño? Sí, Treviño, la zona llanada y parte de la montaña, porque nací en la montaña. ¿En Montaña Alavesa cuál puede ser la costumbre más típica de Navidad? Pues mira, hay una cosa muy típica. Yo estuve trabajando en los años 57 del siglo pasado. Y había una costumbre muy bonita había. Era a las 12 de la noche, el día de Nochevieja, tirar el agua en las casas. La tiraban por la ventana. Entonces no había agua en las casas con grifo ni nada, y todo el mundo iba a las 12 a coger el agua nueva. Y eso no era solo en esa zona, el año sin cantidad de pueblos. El año pasado lo hicimos en Gijona. ¿A las 12 de la noche lo hicisteis? Bueno, lo hicimos en otro horario porque había que filmarlo, ¿no? Pero lo hicimos en Gijona. Y luego hay una cosa muy curiosa que era la zona nuestra de aquí de Zuya, o sea, la zona desde Alsasa hasta Cabo Estret y parte de la zona sur de Ayala, o sea, la zona norte de Ayala, es el pueblecito del ayuntamiento de Zama y Arrastaria, estaba el Gabón, el tronco de Nochebuena. Era meter un tronco con los bueyes, entonces teníamos las cocinas bajas, se metía con los bueyes hasta el portal del tronco. Y entonces la gente lo llevaba un tronco grande al fogón de esos grandes y se traía el tronco del año pasado, que había quedado sin quemar. Lo dejaban ardiendo toda la noche. Bueno, cuando marchaban a la cama lo apagaban porque había peligro que ardería la casa, ¿no? Como ese día iba muy tarde a la cama, el día de Nochebuena, porque se echaba la partida. El otro día me decía a mí uno en Durana, pues que ellos antes de las 3 de la mañana a las 4 no iban a la cama sin haber hecho los hormigos. Ese día, que era típico hacer hormigos. ¿En Durana? Bueno, y entonces por la zona nuestra, en todos sitios aparece jugar a las cartas y después hacer una hormigada o chocolate. Y claro, los hormigos era lo más barato que había, porque no había pasta entonces en aquellos años, y entonces pues se hace hormigos, que luego solían terminar metiendo las rajas del vecino. Además, curiosamente, en Durana, en Retana, las fiestas patronales eran en esta época también. Urbano, otros pueblos son el día 26. ¿San Nicolás es? San Esteban. Y San Nicolás, el 6 de diciembre, que ya empiezan las Navidades por el 6 de diciembre en muchas de esa zona. Es como en la zona nuestra de Apodaca, el ayuntamiento de Foronda, el ayuntamiento antiguo de Foronda y el ayuntamiento de Civitia, tenemos el jueves de Ardero se hace el último jueves de enero. ¿El jueves del Ardero? Sí, el último jueves se hacía antes, ahora ya las nuevas modas pues la han cambiado al día de carnavales. Y se hacía ese día y se cantaba a San Nicolás. La canción, en todas las canciones de los pueblos se veía a San Nicolás. Que
que es la misma que en la zona de Salvatierra, que son vestidos, pero aquí en Apodaca en los pueblos no se salía a vestir, salía a pedir como normalmente, ¿no? Y luego el día de Navidad se pedía, el día después de Navidad, el día de misa, o sea, después de la misa de las 12 o de la 1, de misa mayor, se salía a pedir los aguinaldos y cantando los chavales. Se llevaban las cestas y te daban pues manzanas, peras, naranjas, algún 2 kilos de chocolate, algunas galletitas y alguna perra gorda o perra chiquita. Y ya con eso pues se repartía todo, se hacía una meriendica a la tarde, si había chocolate, y si había algunas pesetillas, pues se iba a la taberna y se compraba media libra de chocolate. Para hacer un poco de chocolate, que era más agua que chocolate. Había que repartir entre todos. De todas estas tradiciones que hemos estado escuchando, gracias a vuestro trabajo, no solo hoy, sino cualquier día que os invitamos, pues, por ejemplo, el Ayuntamiento de Agurain Salvatierra ha recuperado, y eso ya no se pierde, el Arrepuyerre. El realizar el Arrepuyerre en la tarde-noche de Nochevieja. No igual a las 12, como en mi caso se hace en casa, sino a la tarde-noche. ¿Qué otras tradiciones de las que vosotros habéis estado indagando, habéis recuperado, por lo menos lo habéis publicado, han sido recuperadas ahora en el siglo XXI pues, y se hacen? Aunque no sean igual en el día y se hacen el fin de semana. El Arrepuyerre se hace, pero se hace en la zona nuestra, no se ha perdido. En Manurga y en Medorqueta nunca se ha perdido, se mantiene. Y en la zona esta de Maestu, o sea, en Antoñana tampoco se ha perdido. Con la misma terminología y todo, Arrepuyerre. Pero no se hace como se hacía tradicionalmente. Se hacía al anochecer. No se hacía a las 12, sino no, al anochecer. Al anochecer se hacía. Porque claro, la gente tenía que ir a cenar. Y tenía su explicación. ¿Por qué? Porque a las 12 de la noche la gente estaba cenando. Y entonces no se comían las 12 uvas, como se comen ahora. Las 12 uvas no se comen. Eso es un invento de los grandes almacenes, como nos han metido el tío ese de rojo y el abeto y todas esas cosas más, ¿no? O sea, la propaganda de la Coca-Cola. Porque el otro día estuve leyendo sobre el muñeco de que ese lo sacó la Coca-Cola, no es el verdadero. Santa Claus no es Santa Claus, Papá Noel. El Santa Claus no es de rojo. Y ese lo copiaron los americanos de la Coca-Cola. Y lo han introducido a todos casi como los grandes almacenes. Y ahora hasta Isidro tiene en casa el Papá Noel. No, yo eso nunca lo pongo. Yo pongo el nacimiento. Venga, y la verdad. Pones el nacimiento. Sí, eso nunca lo pierdo, el nacimiento. Y luego hay una costumbre que había en la montaña, muy curiosa, era echar los santos el día de Nochevieja. Se ponía el abuelo o el padre ponía unas tiritas y ahí ponían ¿cuántos son en casa? 8, 16 santos. 8 santos y 8 santas. Las ponían en una boina. Iba el chavalito pequeño para fulanito. A ver que la Santa Catalina. Tal. Si salía San Silvestre, pues al que tocaba San Silvestre tenía que poner, pues, invitarles a chocolatería esa noche. Claro, lo ponía la madre, porque si tocaban chaval, el chaval no iba a comprar el chocolate. Bueno, hemos sido los alaveses un poco desastre en esto de las tradiciones. ¿O creéis que en Vizcaya, en Rioja, en Burgos, en Guipúzcoa también han sido iguales en respecto a perder las tradiciones y no pasarla de padres a hijos? ¿O los alaveses hemos sido especialmente desastre en esto? Yo creo que todos. Todos. Por lo menos, no sé, si no hay una motivación por parte de un pueblo, de un grupo de gente en recuperar, en hacer un Belén viviente, en hacer tradiciones como puedan ser los aguinaldos y otro tipo de costumbres, no se hacen. Por lo menos en la zona esta que yo conozco de Zambrana, del municipio de Zambrana, no se han recuperado. A ver, ahora se hacen unos aguinaldos. No son aguinaldos en sí, un grupo de gente, como está sola en el pueblo, están 4 y el del tambor, como se suele decir, se juntan, pasan por todo el pueblo, tocando, bailando, pero se hace por animar un poco el pueblo porque está totalmente desierto el día de Nochebuena, pero no se hace más. Luego ya, hombre, sí que en el Ayuntamiento de San Bernardo sí que organiza el Olenchero, los Reyes Magos, a ver, pero es que eso es algo nuevo, es algo, como hemos dicho, el Olenchero de hace 30 años. En San Bernardo se lleva haciendo desde hace 20 años. Los Reyes Magos, pues es que eso. En Berganzo también, ahora un grupo de gente, de 3 personas, se ponen unos trajes que se han comprado y van por todo el pueblo. Los 3 por casa, cantando, bailando, pero a ver, es algo nuevo, ¿no? Otros nos dirán, qué rolleros sois con vuestras tradiciones y vuestros rollos. El Celedón es de hace 50 años y me lo paso de cine, ¿no?
no me volváis loco con esto de tirar los santos y... Ya, pero por ejemplo antes, el día de Nochevieja, en casa de mi padre, siempre se disfrazaban. Se ponían, y cantaban, bailaban. Ya, eso es poco a la vez. Eso de disfrazarse y montar una foto. Ha sido una costumbre a la vez. Sí. Es curioso, Sí, porque en la montaña, en la montaña sale. Sí. Y muy documentado. Sí, se disfrazan. Porque hay unos pero en la montaña sois un poco... Y luego los reyes, hay que decir que parranderos. Los trajeron de Navarra. Ya sabes que los reyes se fundaron en Navarra. No es... Y luego lo copió, no sé si fue Felipe III o IV, se lo dio a las Cortes de Madrid. Pero eso es de origen navarro. Lo trae una reina, una reina que era francesa, se casa con un príncipe navarro, y de ahí viene el origen de los reyes. En la península, ¿te refieres? Lo copiaron el reino de Navarra es el que primero recoge la tradición de rey. Está muy documentado además. Lo que pasa es que no lo hacen con el estilo que ese boato que se hace. Así que los reyes llegaron primero a Tierra Estella y luego a la montaña, a la Besa, que a la llanada. Es más, vemos los pueblos de origen que han tenido mucha referencia con Navarra, coge la documentación de los pueblos y cómo el ayuntamiento ya paga en 1700 y pico ya, en el Día de Reyes por el tamboritero, por esas cosas. Y además la gente, los abuelos, los tatarabuelos te cuentan, yo la tía Calla, que ahora tendría pues 100 y no sé cuántos años, 140 o más, le llamo siempre la tía Calla. ¿La conociste desde pequeñito? La conocí yo a los 57 años. Ella tenía 80 y tantos años ya, casi 90. O sea que ahora tendría unos 140 años o 150 aproximadamente. Bueno, pues esto me contaba siempre de los reyes. Y que siempre pasaban ese día por los caballos. Si había nieve, cogían los caballos o los machos y pasaban para que los chavales supiesen que ya habían pasado los reyes. Era una tradición, no la de ahora, y de vestirse no. O sea, muy curiosa. Hay otro tema que no sé si somos conscientes en la ciudad, porque ahora mismo, aquí, estamos de cine. En cuanto a temperatura, no sabemos ni lo que hace ahí fuera, pero es que la vida antes en Álava tenía que ser muy diferente, marcada precisamente por el tiempo meteorológico. Porque claro, para tener calor, podías tener calor en un espacio muy reducido, pero no en un espacio de 300, 400, 500, o en un centro comercial como tenemos ahora, que son metros y metros y metros y metros y metros con calor, ¿no? Y eso, el invierno marca. Sí. Claro, pero había una ventaja, que en las casas había mucho ganado y había basura. De las casas que se quitó el ganado y se quedó la gente mayor, no tenía más remedio quitar el ganado y poner la calefacción. Y cuando tenían ganado no les hacía falta calefacción. ¿Por qué? Porque uno que tiene 20, en invierno baja las yeguas a casa, tiene las vacas, los bueyes, eso da un calor, y luego la basura fermenta. Claro. Y como las cuadras siempre están al norte de la casa, eso da un calor en la casa, entraba y se notaba una temperatura elegante. ¿Qué era la Navidad? ¿Era un momento de fiesta? Sí, se está esperando. ¿Desenfreno incluso? También desenfreno. Sí, porque vemos las copillas que hay a la noche del día de la montaña, el día de Navidad, y agárrate curva, agárrate. ¿Y el tema de Nochevieja es un tema nuevo o no? La celebración de una buena parranda el último día de año. Eso, no sé si igual te lo vas a conocer, en Vitoria se empezó muy tarde. Y coges toda la documentación de los pueblos y se pasaban, la gente la celebraba en la casa. Se juntaban después iban a la casa de una familia, del pueblo de la otra casa, y se juntaban por 20 o 30 tíos. Cada casa, oye, yo voy a donde fulanito. Eso en Nochevieja. El día Nochevieja. Año viejo que hemos oído en casa. Jugaban a las cartas, comían un poco de... Bueno, sobre todo bebían, porque era lo que había entonces, porque la botella de anís se la había regalado el tendero ese día, y la barra de turrón también se la regalaba el tendero por de aguinaldo. Y claro, ese día pues cada uno llevaba un poco unas manzanicas asadas, unas pastas que se hacían en casa, que todo era casero, y para de contar, ¿no? Presentaban una noche de jota y luego salían a rondar por el pueblo, tocando las guitarras. Más juerga en Nochevieja que en Navidad, más recogido en Navidad, en los pueblos era sobre poco. Sobre poco, El día Nochebuena, yo tengo coprillas recogidas el día de Nochebuena, que son... si que yo van creo... cantando a las casas, a la donde hay Yo creo que había más parranda en los pueblos que en la ciudad. Sí, yo creo que sí. Y no había un pueblo que no tenía instrumentos, sobre todo en la montaña. Salían con los instrumentos a tocar por las casas, y la gente les daba, pues les sacaba una copita, subir arriba toda una copita, y claro, luego terminaban untando los hormigos la cerraja, el que no sabía. Porque probablemente en la ciudad llegó un momento que estaba la fiesta más relacionada, no sé si con la religión pero en los pueblos, claro, se mantienen las tradiciones paganas, y en ese sentido se mantiene la juerga. Sí, se mantiene la juerga, sí, eso sí que es cierto. Yo creo que lo que hacían era, cenaban poca cantidad. Berza con costillas. La costilla, una morcillita
Si había morcillas, ¿Sabía? se les había quedado, y luego pues unas manzanas con vino. Bueno, el besugo no solía faltar en los pueblos. Ese día que antes estaba asequible el besugo, ahora no. Sí. Ahora No sé, el besugo. besugo En la zona de chicharro. Zambrana no llegaba. Yo creo Y a que la hay. mía todos los años tampoco. no, 2 años no llega tampoco el besugo. Es más chicharro que besugo. Te va, la montaña. Bueno, Isidro, y es curioso, ¿no? Como cuando más tradiciones hay, me puedo equivocar, ¿eh? Pero para eso estáis, para decirme que me estoy equivocando. Cuando más tradiciones hay en el calendario a la vez, relacionadas todas ellas, pues, con el agua, con el fuego, es en el invierno. Sí. Ujú. Sí. Y tiene una razón. Porque claro, en el verano todo es mucho más fácil de hacer. Es que en verano aquella hay sociedad, luz. ¿no? En verano hay luz. Y ahora estamos en la oscuridad. Y entonces, para combatir la oscuridad, ¿qué harías? Una hoguera. Ujú. Eso es de sentido común, ¿no? Entonces tenemos las hogueras de la Inmaculada, las hogueras de la Repullar, que es otra hoguera, quitar lo viejo por lo nuevo, porque viene el año nuevo, que es una tradición pagana, muy pagana más, que ya lo sabemos, en la época romana lo hacen los griegos también, o sea que no es nuestra. Y luego esto no se hace solo aquí en Euskadi, lo tenemos en muchos sitios de la península y en la zona europea, lo tenemos. Y ahora, yo pensaba que esto de quemar el tronco del día de Nochebuena solo era de esta zona, y ahora me he dado cuenta que lo tenemos en Asturias, lo tenemos en el norte de Burgos. Y más porque no miro, si miraría más sitios aparecería... Y seguro que si vas a Dinamarca también te encuentras algo similar en Dinamarca. Nos aparece en todo el norte de Navarra, todo el norte de Aragón y Cataluña. En cambio al sur no sale. Es como en muchos sitios había echar ese día, en vez del tronco grande, tirar un palo por cada uno de la familia al fuego. Claro, depende de la cocina que tenía cada uno, debía ser, porque si eran 15 de familia, si tenían 15 troncos, había la casa. Otra sensación que uno tiene en también la tradición, pero esta yo creo que no es tan rural, sino que puede ser de cualquier casa, rural o urbana, es que la Navidad era una fiesta y luego la Semana Santa aquí era un funeral. Sí. Sí. Completamente Un funeral, pero un funeral. Y ahora que Porque claro, en Navidad comías, sí. tenías regalos, tenías juerga, si querías, pero en Semana Santa ¿qué tenías? Recorrer la iglesia. Sí, pero luego... ¿Y el zurracapote? ¿El zurracapote? Hombre, el zurracapote de la montaña, del pueblo de tu pueblo. De mi pueblo, sí. Mira, pasando el puerto de Vitoria, se hace el zurracapote en todos los sitios, el día en Semana Santa. ¿Qué día? Uno lo hacen el viernes, otros el jueves, otros el sábado, y otros todos los días. Todos los días. Y En todas las casas. ¿Dónde es todos los días? Pues hay muchos pueblos que lo hacen, hay unas sociedades, se han puesto sociedades estas culturales, y lo hacen, empiezan a hacer la buena del jueves y lo terminan el lunes. Como tenemos en la zona de Carranza y de Balmaseda, sabían ese día las espitas de la sidra, el día de Jueves Santo, y era cuando tocaban en el bacho la pata para decir que habían abierto la sidra. Y estaban invitando a todos, y claro, resulta que hay unos bandos de los curas que mandan cerrar a tal hora cuando tocan las carracas, porque cierran las bodegas de la sidra, como los zurracapotes en la zona nuestra, porque si no iba nadie los... Sí. Y las angulas y todo esto es de hace 4 días. Eso 4 días también, las angulas. Las angulas antes... Bueno, hace 4 días sí, y pudimos con ellas 4 años, no más. Las angulas en el tiempo, pues, de hace 50 años, que valían 2 gordas, entonces sí se comían. Pero ¿y a ese precio que tiene quién precio? El otro día me decía un guipuzcoano, nosotros en la zona de pasajes cogíamos el percebe y tirábamos la angula. Sí. Seguro. Eso es verídico. A mí me decía uno que él estaba regando y con estaba al lado de Santa Pola, en Alicante, en la Marina. Esos vinieron a trabajar con nosotros, entonces vino un equipo de allí de perforación, aquí a Álava, ¿no? Y decían que ellos, ahí van las angulas, nosotros nos apartamos con la pala para que nos cega las bombas. Y vienen aquí los vascos y se levantan para allí. Y sí que el besugo, eso también lo había escuchado cuando se podía con el besugo. Y en cuanto a postres, pues mira, lo más típico es la compota. Sí. Y aún se mantiene. Sí. Yo en casa, si no hay compota ese día, el día de Nochebuena, parece que no hay cena. Sí, siempre es la manzana con higos secos y vino. Que algunos le llaman manzanate, perate. Sí. Y además es curioso porque la compota al norte, al sur, al este y al oeste de Álava, ¿eh? Sí. Y el vino caliente de los bares viene de hecho porque tú no te acordarás, la mayoría de los bares tenían la cocina al fondo.
Vivía la familia del bar, ¿no? Sí que tengo ese recuerdo, sí. Pues entonces, ese día, como están haciendo la compota, pues a los clientes sacaban un higo cocido y ahí viene el vino caliente en Vitoria. Porque ya lo tenemos en el siglo pasado primeros, ya aparece ese detalle que hay bares, hay una crónica en un periódico, con muchos bares de Vitoria, a los clientes les regalan un higo cocido, o sea, les ponen con el vino, pues un poco de compota, que es el vino caliente de ahora. Y la siguiente cita, en cuanto se termina la Navidad, ¿cuál puede ser el siguiente momento fuerte en el invierno? Luego llega Candelas y demás, pero en el mes de enero, San Antonio. Ese es otro de los santos aldeanos, que los que somos un poco aldeanos, pues ya conocemos los... Sí, que se ha perdido. Pero en los pueblos aún no se ha perdido, ¿eh? Y ya se marchan para allá a celebrarlos. Pero Isidro, aldeanos a mucha honra. No, ya mucha honra, además. Pues claro, el que es aldeano no va a ir por ahí de que es, no sé... No, yo siempre digo que soy alavés, no soy vitoriano. Aunque vivo en Vitoria por remedio, pero yo en cuanto que puedo me pido de Vitoria para ir. Más estoy fuera de Vitoria que en Vitoria. En ese sentido, ¿cuántos y cuántos alaveses como tú tuvieron que dejar pues sus pueblos y venir a la capital? Pues, hombre, no eran como las personas que venían de otros lugares más lejanos, como Extremadura o Castilla, pues claro, tenían la referencia de Vitoria más cercana, pero no era dejar el pueblo, la familia, tu entorno y venir a un sitio que no desconoces del todo, pero que no es el tuyo. Nosotros venimos a trabajar y a la noche que cogemos la bicicleta y al pueblo otra vez, a dormir. Pero al final ya te compraste casa. Aquí en Vitoria. Así que San Antón, pero se ha perdido, decíais. Bueno, se ha perdido, o sea, pero aún se juntan ese día los aldeanos y muchos se van a comer por ahí a los pueblos. O sea, se juntan unos cuantos, se bajan a Vitoria o se van a Badiño, que hay una feria muy buena, y se van al Abadiño y se pegan unas comidas en Durango. Una vez yo me quedo alucinado. Abadiño, en Abadiño también hay en San Blas. San Blas, sí, no, a San Antón, que bajan me confundo, bajan a la parte de la Geniega. Ahí se hacen respaldizos en varios pueblos. En la zona de Ayala, San Antón es muy importante. Tenemos en Amurrio, que se hace hay una subasta impresionante, en cantidad, luego hacen la subasta de las patas, de las orejas, en cantidad de después por ahí. Y los aldeanos de la zona nuestra, con la disculpa esa de la feria, pues se bajan y se pagan un día buena bigotada ese día. No hemos hablado nada, y ya estamos en recta final, nos quedan escasos 4 minutos, de Rioja Alavesa y las Navidades. Allí, no sé, se me quiere venir a la cabeza alguna costumbre durante estos días. Pues mira, la compota, yo les he preguntado cuando hemos hecho algún trabajo en La Rioja, la compota no falla. Y ahí hay mucha costumbre, ahí tenían costumbre de cenar muchos el cardo. Hay en muchas zonas de La Rioja tienen el cardo y otros tienen la berza lombarda. Y después hay otros que tienen la clásica sopa, la sopa esta tipo castellana, que el caldo de pollo, de gallina, de ave. ¿Y el Belén articulado y demás, esto de cuánto es? Pues mira, los belenes ya sabemos que aquí los impone San Francisco. Cuando vino por Vitoria, es una tradición franciscana. Y aparece siempre donde ha habido conventos franciscanos, hay buenos belenes. Tenemos en La Guardia, que no tiene nada ese Belén con la época de los franciscanos, porque yo creo que ya en esa época no estaban ellos. En La Bastida tenemos una representación muy buena, en La Bastida, y también había franciscanos. Porque el que promociona el Belén, no como ponemos ahora, sino era poner la Virgen, el Niño y San José y algunas veces ponían un burro o algún otro bicho. No esos monumentales que ponemos ahora. Esos se empiezan a poner en 1700 y pico, 1800 son. Pero antes era justo del misterio. Y además lo tenemos las representaciones en las iglesias. De La Rioja, ¿qué iglesia en La Rioja no tiene la representación del nacimiento? Si no está en un altar, está en otro. Bueno, pues solo nos queda desear a nuestros oyentes que disfruten de las jornadas, de las cosas dichas. Quien nos habla, por ejemplo, aplica todavía lo del R+R. En tu caso, Monse, ¿haces alguna de esas cosas? No. Nada. No, aparte yo las Navidades las paso en Vitoria, entonces... Bueno, pues sales a la calle y quemas unos muebles. Sí, ¿verdad? No, yo no practico ninguna de ellas. Ninguna. Lo único, la compota, que es lo que se mantiene, yo creo, más o menos por mi madre, mi suegra también. Eso es típico. Al higo lirón, se decía, y te ponían ahí. Yo eso lo sé de un señor que pone, a ver, venid aquí bajos, que os voy a... te hace mucha gracia
Y luego, claro, el día de Nochevieja había un detalle que nos cogieron los chavales y decían, mira, en el barrio de abajo, allí en Apodaca, hay un hombre que tiene más ojos que días tiene el año. Pues todos, a ver dónde estará. Ahí va. ¿Dónde estará ese hombre que tiene más ojos? ¿Qué día es el año? Sí, el día 31 El día 31. Y nosotros como unos pichones ese día. Y yo me acuerdo, chaval, que en Apodaca se hacía el repullerre. Ahora lo siguen manteniendo en Mendoza, que está. Y además ahora queman un muñeco que entonces no se quemaba. Queman todos los trastos viejos del pueblo. En Manuga también se hace en varios pueblos del ayuntamiento. Y en Apodaca se perdió, pues, cuando tenía 10 o 12 años yo. Hemos intentado algún año recuperarlo, pero como la gente, la mayoría vive en Vitoria y sube ese día a cenar, bueno, nos pilla un poco mal para... Ya cuando se ves, es tarde, hay que hacerlo por lo menos como la tradición a las 8 de la tarde, para que luego la gente se toma un vino caliente y la gente se vaya tranquilita a casa. ¿Y alguna más, Isidro? ¿Alguna otra tradición que mantienes todavía? ¿O lo intentas hacer en casa, aunque Pues, sea en la ciudad? mira, en casa siempre ese día se reza en la mesa. Ese día, el día de Nochevieja, Nochebuena, Navidad en la mesa, Nochevieja y el Año Nuevo en la mesa, se bendice siempre la mesa, se mantiene esa tradición, bendecir la mesa. Bueno, bendecir la mesa, que algunos hemos estado bendiciendo la mesa hasta hace bien poco, ¿eh? Sí. Porque me recuerdas ahora mismo algo que, claro, a mí me parece que está, no sé, hace muchísimos años, pero no. Las casas, yo creo que en muchas casas se bendecía la mesa, pues hasta hace bien poco. Y muchas, y en algunas todos los días. Un día me tocó en una casa, me invitaron, y antes de comer se rezó en la mesa. Una bendición contra una de aquellas largas que hacíamos antes de chavalicos. Y luego hay una tradición muy bonita en Apodaca, es el Día Reyes, que la recuperamos hace un montón de años. Es la ofrenda. Ese día pues la gente lleva al Belén, lleva manzanas, peras, ¿no? Bueno, entonces se lleva frutos de la casa, unas galletitas, ahora se lleva turrón, botellas de vino, de champán y todo eso. Y después del nacimiento, después de la misa, se ponen en el juego bolos y se rifa, con cartas. Y antes y en la misa, en el ofertorio, se hace la ofrenda del pan, que es por todos los difuntos del pueblo. Y luego la que ha fallecido, ha tenido un fallecimiento ese año en el pueblo, va con 3 panes al altar. Y se canta un responso en el ofertorio se canta siempre un responso. Ahora rezamos en Padre Nuestro, pero hasta hace pocos años se cantaba el responso. Isidro, lo tenemos que dejar ahí. Isidro Sáenz de Urturi y Monse Ocio, ambos socios de Eusko Ikaskuntza, de Sociedad de Estudios Vascos y del Seminario Alavés de Etnografía. A los dos, muchas gracias. Lo mismo. Y feliz Navidad. Lo mismo. Eta zuei, Eusko Ikaskuntza eta Radio Vitoriaren izenean, jai zoriontzuak opa nahi dizkizuegu. Gure entzule guztiei. Egun zoriontzuak izan ditzazuela, espero dugu, egu berrion beraz, esker mila espero gurekin egoteatik, eta urrengo programan arte. Agur!